la semana pasada no alcancé a escribir toda la clase y la estuve buscando en el Canvas, pero no encontré nada de eso. Sí, mira, de hecho me escribió por ahí alguna de las chicas y yo, a diferencia de otras veces que la dejaba en una página aparte, esta vez no sé qué pasó por mi mente que la dejé anclada en la sección 2, la dejé inmersa dentro de una de las unidades. Y yo creo que por eso les ha costado encontrarla. En la semana no se me, como solamente fue una de las personas la que me preguntó, no la saqué de ahí pensando en que ya la habían encontrado el resto y se iban a complicar más. Y te quiero contar que la dejé, sí está dentro, pero está metida cuando uno entra a los deuteros tomados, en la sección, creo, déjame ver, 1.1, si no me equivoco, o la 1.2. Porque te acuerdas que cuando uno entra a Canvas son como páginas que vas revisando. Sí, Son varias páginas que uno va mirando y va entrando a cada una de ellas. Y ahí está, en la sección 1.3, donde dice peces cartilaginosos y peces óseos, está metida la clase del día lunes 10 de agosto. Precisamente es el primer video que se ve de esa sección, porque después hacia abajo les dejé los videos de apoyo, donde está el del National Geographic, que mostraba el celecanto, luego viene el de la diversidad de tiburones, y el último que les había mostrado que era el de peces. Entonces, en esa sección, sección 1.3 de peces cartilaginosos y óseos, están todos los videos, incluyendo la clase de la semana pasada. Sí, la verdad es que las veces anteriores las había dejado separadas y esta vez, no sé en qué minuto de mi mente pensé inmediatamente dejarlo todo junto, de tal manera que no se les perdiera. Parece que fue peor. Ahí está la clase de peces, que es la que vimos la semana anterior. Sí, estoy revisando Canvas en el computador. Y exactamente está ahí, está junto con los videos posteriores. También hay una serie de links que les dejé que podían apoyarle dentro de la tarea de peces, que les dejé dos links para PDFs, uno para las especies marinas y otro para las especies de agua dulce. Voy a partir esta semana, voy a cerrar un poquito mi puerta porque aquí estoy cerca de una pieza que se mete harto boche. Ya. La verdad es que lo primero, las disculpas por el retraso. Lo segundo, que sería bueno que se conectaran el resto, porque yo no sé si tienen, voy a volver a la misma pregunta, no sé si tienen problemas de conectividad o qué nos pasa, pero esta parte de la materia ha sido muy poca la gente que ha participado, y si bien es cierto, es una parte que es bien cercana y entretenida, tiene hartos conceptos, entonces me preocupa un poco que no podamos interactuar. La semana pasada nosotros estuvimos viendo el Filum cordata. Si ustedes se acuerdan, revisamos primero todos los Filum anteriores que tienen similitudes con los cordados reales, que son los protocordados, y en donde entran distintos grupos de animales que tienen algunas características de cordada, pero no cumplen con las 5 características clásicas y típicas con las que reconocemos a los cordados. Por ende son, en términos evolutivos, un paso hacia llegar a los cordados y que nos permiten ir viendo cómo se habría producido esta evolución con grupos intermedios hasta llegar al grupo del cual nosotros conformamos parte, que son los cordados. Cuando yo menciono 5 características, hay que recordar que estas características hacen alusión a la notocorda, esta varilla flexible que se encuentra de posición dorsal, ¿cierto?
al sistema nervioso, que es de posición dorsal también. Recordemos que en todos los invertebrados anteriores el sistema nervioso iba de posición ventral, a la cola, ¿cierto? Esta cola final, anal, que está presente incluso en los vertebrados superiores en los estados embrionarios, a las hendiduras branquiales, que también están presentes en los estados embrionarios y se pierden a posterior en nuestro caso, y el último viene a ser la presencia del endostilo o la sustitución de este por la glándula tiroidea. Ahí tenemos nosotros las características clásicas de todo cordato. Eso también nos explica que algunos grupos animales como los piures, que son tan distintos, ¿cierto?, mantengan algunas características y entren dentro de estos grupos, a pesar de que nosotros no nos podemos comparar con un organismo que es básicamente una bolsita. También mencionar que en este filum Chordata, como hay una gran variedad de organismos, nos podemos encontrar con distintos subfilum. Nosotros hasta la semana pasada revisamos todos los que eran el grupo de los peces, aquellos que tenían estas características sin los apéndices locomotores, como en el caso nuestro, que vienen a ser extremidades anteriores y posteriores, sino que más bien en esos casos lo que encontramos para la movilidad son aletas, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Levantó la mano alguien? Sí, profe, yo Cuéntame. es que me fui a revisar bien el Canvas y no me salen módulos, pero me fui a páginas y me aparecen lo que usted menciona, pero está todo bloqueado. Dice que es parte de un módulo 5 de autorostomía y está bloqueada la tarea y todo lo que es de cordados. Ah, mira, probablemente no lo tenemos bien publicado. Voy a revisarlo bien. Carlota, gracias. Muchas gracias por la información, porque pudiera ser que el módulo no esté totalmente publicado. Yo aquí, como lo veo con los puntitos verdes, me convencí y tienes toda la razón, en la parte inicial no estaba publicado. Ahora sí debiera aparecer publicado, exceptuando, voy a despublicar lo que aún no subo. Ya, aquí debiera estar publicado, tienes toda la razón que no estaba publicado el módulo como tal, y ahora debiera estar todo publicado. Qué bueno que me lo Sí, mencionas. profe, ahí me salió todo, gracias. Ya, fantástico. Entonces, retomando, nosotros hasta la semana pasada revisamos los peces que tenían estas características de aletas, como muestra aquí mi dibujo, ¿cierto? Y que entran dentro del subfilum vertebrata. Empezamos a introducirnos dentro ya de características más específicas. Vertebrata hacía referencia a que eran estos animales, estos cordados, que tienen una cubierta, ¿cierto?, una protección de su sistema nervioso, que nosotros lo identificamos también como las vértebras. Este sistema que protege, ¿cierto?, a todo el sistema nervioso, este cordón dorsal, y que sabemos de la semana pasada que dentro de este gran grupo de vertebratas están los que tienen, si pensamos en peces, que tienen su esqueleto cartilaginoso, que correspondía a los condrictios, y aquellos que tienen el esqueleto de hueso, o en alguna de sus partes hay hueso. Puede que no todo sea hueso, pero sí fundamentalmente hay ya la presencia de huesos. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Recordar también que estos términos de superclase agnata y gnatostomata hacía referencia a la presencia de mandíbulas. Ya todos aquellos que están en el agnata no tienen mandíbulas. Pueden tener una boca, pero no tienen una quijada, una mandíbula dura que permita entonces mover esa boca. Y en el caso de todos los que estamos ya ahora inmersos, sí tenemos una mandíbula que provino, ¿cierto?, de las estructuras de los arcos branquiales. Hoy día nuestra misión es pasar a la división de los tetrápodas. Los tetrápodas vienen a ser estos vertebrados que tienen entonces las 4 extremidades. Es decir, todas las características de los cordados, que fueron las 5 que mencionamos hace un rato, más la estructura de cobertura de
hueso o cartílago, que en este caso ya todos son hueso, que protege al sistema nervioso y que incluso se distribuye como un soporte para la inserción de los músculos y le permite entonces un mayor desarrollo muscular para moverse fuera del agua. Ustedes se van a dar cuenta que cuando uno nada, es muy fácil moverse en el agua. Es fácil y es incluso menos agotador porque flotamos y el movimiento se hace bastante rápido y sin mayores dificultades. Salir fuera del agua a los animales les significa tener que encontrar un soporte, generar una musculatura superior que le permita moverse ahora en este medio aéreo, ¿cierto? Y eso también va de la mano de estas apéndices y estas estructuras del esqueleto. Cuando entremos en estos tetrápodas, nuestra misión es ver 4 clases que son las clásicas que identificamos y con las más cercanas a nosotros. La clase anfibia, donde se encuentran todos los sapos, las ranas y otros como las salamandras, las cecilias, los tritones. Los reptiles, donde se encuentran todas las tortugas, lagartos, lagartijas, culebras, cocodrilos, ¿cierto? Serpientes. Las aves, donde están todas las aves que pueblan el planeta, sean aves que viven en ambiente marino, como los pingüinos, sean aves que viven sobre la tierra, volando como puede ser un gorrión, un zorzal, una gaviota. Y los mamíferos, ¿cierto? ¿Dónde estamos nosotros? Que son ahora estos tetrápodos con 4 extremidades y que habitan la tierra. Y ojo, importante mencionar que también hay mamíferos que viven en el mar, como por ejemplo una ballena, un delfín, una orca, un lobo de mar. Son mamíferos, igual que nosotros, tienen a sus crías vivas por desarrollo placentario al interior de la mamá, se alimentan de secreción láctea, de leche. El ballenato también toma leche de la ballena mamá, ¿cierto? Pero están adaptados, ellos por términos evolutivos han ocupado el ambiente marino y eso implica modificaciones en su cuerpo para poder ser más eficientes en el ambiente donde viven. Entonces, recordar algunos aspectos que nos resultan necesarios para estos vertebrados. Partimos diciendo que los vertebrados, ¿cierto?, tienen esta cubierta de hueso que protege todo su sistema nervioso. De allí que también se utiliza el término de craneata, porque hay una protección alrededor incluso del encéfalo, que tiene un mayor desarrollo. Después, si ustedes se fijan en esta diapositiva, estaban nuestros primeros peces, ¿cierto?, que no tenían mandíbulas, donde está la anguila, ¿cierto?, la lamprea. Seguimos avanzando a todos aquellos que tienen mandíbula. Nuestra primera división, los que tienen un esqueleto de cartílago, donde están los tiburones, las mantarrayas. Si ustedes se fijan, aquí hay una división del placoderma. Aquí estaban los primeros peces primitivos extintos, como nos muestra la crucecita, que habrían tenido una cubierta exterior de placas óseas que lo protegió, que se consideran un paso hacia estos organismos que ahora tuvieron una protección ósea. Avanzamos a todos aquellos peces que tienen un esqueleto de hueso, por eso venía el osteo quiere decir hueso, y que además, ¿cierto?, están incorporados en aquellos organismos que van a tener este esqueleto óseo y van a ir avanzando con estructuras para poderse mover, como los tetrápodos. Que lo dijimos la semana pasada, tetra quería decir 4 patas. Esto es el proceso evolutivo que nosotros hemos revisado. También recordar que estas hendiduras branquiales que se daban en los primeros cordados, ¿cierto?, como el que tenemos hacia la izquierda, dieron origen, en términos evolutivos, a la mandíbula. Los 2 primeros arcos van a dar
origen a la mandíbula y también sabemos que van a dar origen, en el caso de los vertebrados superiores, a partir del segundo y tercer arco, a lo que va a ser las estructuras del oído interno. Solamente como recordatorio esta imagen para entender cómo se habría ido avanzando en estos grupos animales. ¿Qué más sabemos como información general? Que a partir de un pez del tipo de estos peces pulmonados, que están acá, ¿cierto? Se habría producido la colonización del ambiente terrestre. Es decir, los primeros peces pulmonados, que se llama así porque tienen una gran bolsa donde guardan aire, que viene a ser esta vejiga natatoria que le permitía retener mucho oxígeno para poder soportar fuera del agua. Además de eso, unas aletas lobuladas con una serie de huesecillos internos que parecían verdaderas patitas. Con estas dos características, estos peces pulmonados logran salir del medio acuático por pequeños periodos, muy cortos periodos, y se estima en términos evolutivos que esto habría sido el origen de los primeros grupos que van a dar por resultado a los anfibios, ¿ya? Y que permitirían entonces que en términos de los procesos de evolución, a partir de un ancestro de un pez pulmonado, aparecería un primer anfibio con una estructura bastante parecida a un lagarto que logró salir del medio acuático y empezar a poblar la tierra. Ustedes saben que el nombre de anfibio quiere decir que los anfibios todavía tienen doble vida, es decir, todavía no se han liberado completamente del agua. Por ende, los anfibios siempre tienen que volver al agua y siempre tienen que estar en cercanía con el agua. Esta lámina está mostrando lo que les comentaba anteriormente. En el periodo devónico, un pez pulmonado, ¿cierto? Con esta aletita dura, estas características que le permitieron moverse fuera del agua, habría dado origen a los antecesores de los anfibios, que son muy parecidos a una salamandra gigante prehistórica. Este precesor del anfibio logró salir en el Devónico del medio acuático y poblar la tierra, y estuvo presente en el medio terrestre, generando entonces el paso y la colonización desde el agua hacia la tierra. Estos primeros anfibios fueron gigantescos, inmensos. Imaginarse un cocodrilo de tamaño en forma de una salamandra gigante, carnívoros, feroces, ¿ya? Hoy en día sabemos que la presencia de los tetrápodos, es decir, todos los animales que pueblan la tierra, ha tenido un origen inicial, ¿cierto?, a partir de estos primeros anfibios. Sin embargo, las líneas de desarrollo fueron variando. Tenemos entonces que en el Devónico se habría producido esta migración con el origen de los primeros anfibios hacia el medio terrestre, y el día de hoy solamente existen 3 órdenes de anfibios vivos. Los demás se extinguieron, fueron experimentos de la naturaleza que fueron desapareciendo. El día de hoy tenemos a las cecilias, que parecen verdaderas lombrices y que viven enterradas en la tierra, a las salamandras, que son anfibios que aún poseen una cola, y a los sapos y las ranas, que perdieron la cola durante la metamorfosis. Esos serían los anfibios que tenemos hoy en día presentes y de los cuales nosotros va a ser el primer grupo que vamos a revisar. Generalidades además dentro de los vertebrados. Los vertebrados, para esta colonización del ambiente terrestre, se han caracterizado por diversos aspectos. Por ejemplo, en los vertebrados nosotros ya encontramos todos los sistemas completos e incluso, en algunos casos, muy complejos. Esto quiere decir
que tenemos sistema digestivo completo, con una boca y un ano separado. Sistema urinario completo, con riñones, vejigas en la mayor parte de los casos, ¿cierto? Y estructuras para poder hacer este filtrado y eliminar desechos. Sistema reproductor completo y más encima complejo, con distintas variedades. Aparecen en algunos grupos, no en todos, órganos copuladores, es decir, estructuras adaptadas para poder introducir los gametos masculinos dentro de la hembra y así asegurarse la fecundación. Tenemos también un sistema nervioso que ha ido avanzando y cada vez se desarrolla más y se hace más complejo. Esta laminita chica que está abajo me muestra el cerebro desde un tiburón hasta un perro. Y si ustedes se fijan, el cerebro se hace cada vez más grande y más complejo, ¿cierto? Porque además van desarrollando distintas estructuras sensoriales que les permiten ser más aptos para todos los ambientes que van poblando. Se diferencia además el cuerpo en una cabeza, un tronco, puede estar o no la cola, pero que está provisto de extremidades. Por eso dijimos que aquí estábamos hablando de tetrápodos, 4 extremidades que pueden estar o no modificadas. Pueden en algunos casos estar modificadas como alas, como en los pájaros, las aves, ¿cierto? Las delanteras son alas y las traseras son patas. O pueden estar las 4 como patas o como brazos, en el caso nuestro. Los sexos son separados, ya no encontramos organismos que sean hermafroditas. En general acá los sexos están, hay machos y hay hembras. Y por lo tanto, lo que prima es la reproducción sexual, esa es la más importante. Sin embargo, algunos grupos primitivos, como algunos reptiles y todavía anfibios, pueden hacer uso de mecanismos asexuales, en casos extremos. Pero lo que prima es la reproducción sexual con sexos separados, machos y hembras. Además hay cromosomas sexuales. Ahora el sexo se diferencia a través de los cromosomas, ¿cierto? Hay mucho dimorfismo. Los machos y las hembras son identificables. Podemos saber quién es el macho y quién es la hembra. Hay algunos rasgos que nos permiten diferenciarlos. El sistema nervioso, dijimos, cubierto y protegido por un esqueleto. Un esqueleto fuerte para protección de órganos, estructuras y para que se adosen los músculos, músculos importantes para moverse. En la piel puede producir distintas estructuras. En el caso de los anfibios hablamos que la piel es desnuda, es decir, no tiene pelos, no tiene plumas, no tiene escamas. Sin embargo, esa piel llamada desnuda está llena de glándulas, glándulas productoras de mucosidad, de veneno en algunos casos, una gran cantidad de cromatóforos que le dan los colores llamativos y variados a los anfibios. En el caso de los mamíferos, pelos que cubren esa piel, ¿cierto? Producto del tegumento. En el caso de las aves, plumas. En el caso de los reptiles, escamas. Es decir, hay distintas producciones en la piel, incluso toda una serie de corpúsculos y estructuras sensoriales, gran cantidad de glándulas, un desarrollo abundante que incorpora inclusive entre las glándulas mamarias. Entonces tenemos un avance y una diferenciación dentro de los vertebrados. Cuando nos referimos a las producciones del tegumento, nos encontramos que a diferencia de los peces, que las escamas eran de producción dérmica, en el caso de el resto de los vertebrados que poseen escamas, como por ejemplo los reptiles, las escamas son de producción epidérmica, es decir, que son producidas por la capa superior del tegumento. Además, decíamos que en los anfibios hay muchas glándulas, en los mamíferos, pelos y glándulas, y en las aves, plumas, algunas escamas y muy pocas glándulas. Algunas escamas, y ustedes recordarán, lo habrán visto, que las patas de las aves parece que son distintas, no tienen plumas. En las patas todavía conservan escamas. En cuanto a los apéndices
se van a ir adaptando, van a ir asumiendo formas distintas dependiendo del ambiente en el cual vive cada uno de estos organismos. Esta diapositiva les hace recordar algunas ideas que hemos visto en este mismo curso y en otros anteriores, ¿cierto? Las analogías, que hacen referencia a una misma función, pero un origen distinto, y las homologías. Aquí estamos hablando que los apéndices de los vertebrados son homólogos. Esto quiere decir que todos tienen un origen común, todos provienen de las extremidades, ya sean anteriores, posteriores o ambas, pero tienen estructuras distintas dependiendo del ambiente. Si ustedes se fijan, esto siempre ha sido comprobado a través del análisis anatómico, la estructura de los huesos, ¿cierto? Y las falanges que nos permiten ir identificando que las alas de las aves son homólogas, ¿cierto?, a las alas de un murciélago. Y así también a las aletas de una ballena, porque provienen de estos apéndices locomotores. En el sistema circulatorio se ha producido también un avance. Desde los primeros peces que ya tienen sistemas circulatorios cerrados, como el que muestra aquí a la izquierda, en donde existe un corazón compuesto solo de dos cámaras, una aurícula y un ventrículo que permite distribuir la sangre por todo el cuerpo. En el caso de este tipo de sistema circulatorio tiene una desventaja. La sangre, como se distribuye solo por una aurícula y un ventrículo, tiende a mezclarse. Se mezcla la sangre que está oxigenada, que está limpia, con la sangre que está sucia, que lleva dióxido de carbono. Por ende, es un sistema que no es tan eficiente. El sistema circulatorio entonces también va evolucionando y mejorándose, perfeccionándose a medida que avanzamos en esta línea de los vertebrados. Si ustedes miran estas diapositivas, los peces tienen un ventrículo y una aurícula. Los anfibios tienen un ventrículo, dos aurículas. Es decir, van aumentando esta diferenciación de su corazón tratando de evitar la mezcla de la sangre. Aún la sangre se mezcla porque se une en ese único ventrículo. Y aparece un sistema doble. Como ya tenemos pulmones, aparece un sistema, ¿cierto?, pulmonar, cutáneo, y un circuito sistémico que le permite distribuirlo por el resto del cuerpo. En los reptiles se avanza implementando un tabique que ya queda completo en los cocodrilos. Y los cocodrilos ya tienen dos aurículas y dos ventrículos, manteniendo un doble sistema. Eso quiere decir que los cocodrilos son más cercanos a las aves. En las aves y en mamíferos tenemos un corazoncito conformado por dos aurículas, dos ventrículos y dos circuitos, ¿cierto? Un circuito pulmonar y un circuito sistémico. Esto permite que la sangre no se mezcle. Si ustedes se fijaron en la imagen, cuando me mostraba aquí moradita la sangre, me está diciendo que todavía se mezclaba. Aquí ya no hay mezcla. La sangre entra y sale y es mucho más eficiente. Le permite a los animales entonces tener una mejor oxigenación. La reproducción, que la mencionamos hace muchas clases atrás, pero que tenemos que recordarlo un poquito, dentro de los tetrápodos tenemos los grupos anamniotas y los amniotas. Anamniotas, que no tenían cubiertas que protegieran el huevo, como los peces y los anfibios. Por ende, sus huevos deben seguirse depositando en medio acuático. Y la reproducción, toda la transformación, el desarrollo embrionario se produce en el exterior de las madres. En el caso de reptiles, aves y mamíferos, tenemos huevos amniotas, donde existe una serie de cubiertas de protección a este futuro ser, ¿cierto? Y, por una parte, los reptiles
aún colocan los huevos en el exterior, al igual que las aves, lo que implica una protección que lleva incluso a la aparición de los cascarones. Y los mamíferos ya tienen un desarrollo al interior de la hembra. Esto tenía que ver con los tipos de huevos que habíamos visto hace mucho tiempo atrás. Entonces, la evolución y los distintos grupos de los vertebrados se muestran en esta diapositiva. Partimos desde un celecanto, un tipo de pez de aletas lobuladas que habría estado dando origen a estos organismos. Hoy nos queda el recuerdo de los celecantos que están ahí dando vuelta entre Indonesia, en estos mares en profundidades, que nos permiten tener la evidencia de que existió un pez con estas características que habría, en términos evolutivos, sido el ancestro de nuestros vertebrados terrestres. Les voy a dejar este video para que podamos seguir hablando. El video es cortito. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber, me lo preguntan. Le voy a quitar la música, eso sí, porque si es que lo logro. No logré quitar la música. Ah, sí, ahí sí. Fíjense que utiliza el razonamiento dicotómico que hemos utilizado en otras ocasiones dentro de este curso de zoología, o en botánica también, y que se va en la idea de hacer preguntas dobles. Si una estructura la tiene o no la tiene un organismo. Voy a reiniciar el video para que se vayan dando cuenta un poco de esta idea. ¿Cómo razonamos nosotros? Razonamos preguntándonos si una característica está presente o está ausente en un organismo. Por ejemplo, aquí parten con la característica de si los organismos que vamos a clasificar ponen huevos o no. Si el organismo pone huevos, pasa la siguiente pregunta. ¿Ese organismo tendrá plumas? La respuesta, si es positiva, un organismo que pone huevos y tiene una cubierta de plumas, rápidamente son dos características que nos permiten identificar a las aves. Un organismo que a pesar de poner huevos no tiene plumas, tenemos que entrar a preguntarnos qué tiene de cubierta exterior en su cuerpo. En este video se preguntan si tiene escamas. Si tiene escamas, vuelven a preguntarse si tiene o no branquias. Si llega a tener branquias, huevos, escamas y branquias, características de los peces. Si no tenía branquias, pero aún así tiene escamas, huevos, escamas, pero sin branquias, es un reptil, porque el reptil tiene pulmones. Si mi organismo aún así pone huevos, no pone huevos, pone huevos, no tiene plumas, tiene escamas, no tiene escamas, pero tiene una piel húmeda, llegamos a los anfibios. La siguiente pregunta que hace es, ¿el organismo que no pone huevos va a ser un mamífero? ¿Cierto? Estábamos diciendo que en el caso de los mamíferos, nosotros tenemos un desarrollo interno, ¿cierto?, dentro de la madre. Pero ojo, y lo vamos a ver en el transcurso de este curso, hay un grupo de mamíferos que es la excepción a esta regla, es decir, que hasta el día de hoy sí ponen huevos. Tienen las características de un mamífero, tienen la piel cubierta de pelos y tienen glándulas mamarias, pero siguen colocando huevos. Y esos corresponden a los prototerios que dejo acá arribita, que son, ¿cierto?, el ornitorrinco y el equidna. Si nosotros seguimos avanzando, en el resto de los mamíferos, la estructura para el desarrollo de las crías puede involucrar una conexión con la madre o la ausencia de esta conexión. En el caso de los marsupiales, no existe una conexión que viene a ser el cordón umbilical, sino que la cría se desarrolla en el saco marsupial. Y en aquellos que existe la conexión, los llamamos placentarios.
Estos son todos nuestros vertebrados que nosotros vamos a revisar. Entonces, visto este video, vamos a avanzar con los grupos que nos corresponden hoy. El primer grupo, los anfibios. Dijimos ya que tenía un corazón de 3 cámaras, ¿cierto? El cuerpo desnudo, con una piel muy fina, que está cubierta de glándulas de diverso tipo, glándulas mucosas, en algunos casos glándulas de veneno. Hay ranas que son venenosas, sobre todo la familia Dendrobatidae, estas bien coloridas, de colores amarillos, rojos. El color en la naturaleza y en los grupos animales quiere decir peligro. Un color muy llamativo, muy fuerte, generalmente es de un animal que es venenoso. También pasa en otros grupos de seres vivos, por ejemplo, los hongos, el amanita, el hongo este que tiene toda esta umbrela roja, ¿cierto? Es un hongo venenoso. Acá nos pasa exactamente lo mismo, los colores fuertes indican peligro. Una piel con gran cantidad de cromatóforos, que le permiten tener colores llamativos y abundantes. El sistema circulatorio, que lo dijimos hace un rato, doble, ahora con un sistema que es de tipo pulmonar y cutáneo, porque la mayor parte de la respiración, más del 80% de la respiración de los anfibios, se produce a través de la piel. En esta piel tan llena de mucus, los anfibios logran intercambiar oxígeno y hacer la oxigenación de su cuerpo, mucho más que con los pulmones. Tienen un sistema reproductivo que involucra la metamorfosis, ¿cierto? Con la producción de huevos que se colocan en el medio acuático, huevos que son anamniotas, que van a desarrollarse en ese ambiente fuera de la madre y que por un proceso de metamorfosis van a dar origen al individuo adulto. Son ectotermos. Ectotermos quiere decir que su temperatura corporal va a depender de la temperatura del ambiente. Pero además se dice que son poikilotermos, es decir, su temperatura es variable. Fíjense que acá en esta imagen, en este diagrama, me incorpora todos los grupos que nosotros estamos viendo como vertebrados. Los peces, los anfibios y los reptiles son ectotermos. La temperatura de su cuerpo depende del medio externo. Si el agua está fría, el sapito va a estar frío, el pez también, ¿cierto? Si está un poco más alta, la temperatura de su cuerpo también va a ser más alta. A diferencia de aves y mamíferos que son homeotermos y endotermos, la temperatura de su cuerpo viene por procesos internos, es estable y no depende del medio externo. Nosotros, por mucho que haga frío, tiritaremos como mecanismo, ¿cierto?, de producción de mayor calor, pero nuestra temperatura en estado normal es siempre constante. ¿Cuándo varía? Cuando estoy enfermo. No varía como en el caso de una lagartija o de un anfibio con relación al ambiente. ¿Qué más sabemos de ellos? En términos anatómicos, tienen 4 dígitos en las manos y 5 en las patas. Tienen una estructura ósea con los 4 apéndices, pero carecen de costillas. Eso hace que los sapitos parezca que su cuerpo es una masita. Pulmones, ¿cierto? Porque los anfibios, a pesar de vivir asociados al agua, respiran a través de pulmones. En el estado adulto, porque en el estado embrional larval tienen branquias. Entonces, tienen 2 etapas en su vida. En las etapas larvales tienen branquias y se oxigenan a través de ellas, y en estado adulto lo hacen a través de pulmones. Un sapito se puede ahogar si no tiene cómo salir del agua durante un largo periodo. ¿Qué más? Decíamos hace un rato que la principal oxigenación se hace a través de la piel. Lo otro importante, no tienen separados los
sistemas urinario, reproductor y digestivo en su salida al exterior. Eso quiere decir que todos desembocan a una única salida, que es la cloaca. Y eso explica que por la cloaca salen todos los productos de desecho de la digestión, de también el sistema urinario, pero también los huevos. Hay distintas formas. Teníamos los tritones, las salamandras o las sapos y las ranas. Una característica importante que se da mucho en salamandras y tritones es la pedomorfis, que básicamente es la retención de rasgos juveniles o infantiles hasta el estado adulto. Y que esto lo está mostrando en esta radiografía. Lo que muestra aquí en celeste es cartílago. Cartílago. Y lo que me está indicando que todas las zonas que tienen cartílago pueden volver a crecer o renovarse. El cartílago es por donde nosotros crecemos cuando nuestros huesos crecen. Cuando el hueso se osifica, ya no vuelve a crecer, ¿ya? En tamaño, sino que puede ir recuperando las estructuras de renovación de una fractura, pero ya no sigue extendiéndose, alargando. En estos casos, el cartílago es una retención de rasgos juveniles hasta estadio adulto, y además se considera que la presencia de estas branquias externas y la cola también son rasgos juveniles que se mantienen hasta los estadios adultos. Eso le permite incluso, que está comprobado, tener una alta tasa de renovación de estructuras, es decir, pueden, si una pata se les corta o se le amputa, puede volver a regenerar la pata faltante. En relación a la reproducción, los anfibios pasan por la metamorfosis, pero se ha determinado que para poder poblar el ambiente, ellos han diseñado una serie de estrategias reproductivas muy peculiares y muy interesantes. Por ejemplo, existen algunos que logran incrustar los huevos en su dorso, como acá Pipa, el género Pipa, y así protege a estos huevos de la depredación, y una vez que se transforman, metamorfosean esas larvas, emergen rompiendo la piel de esta rana madre, los pequeños individuos saliendo pequeñas ranitas. Otros transportan a sus crías adosadas, las larvas las transportan adosadas en la espalda, y a medida que ellos se mueven y viajan de lugar en lugar, van llevando a estas larvitas consigo, protegiéndolas también de la depredación. Estos generalmente son pequeñas ranitas que viven en el interior de plantas, como las calas, donde se junta agua, que son bromeliáceas, sobre todo de los bosques del Amazonas tropical. Lo mismo pasa acá, si ustedes se fijan, traslada a sus crías en el dorso, moviéndolas consigo. Esta especie, única en el mundo y que se encuentra en los bosques de Argentina y Chile, guarda los huevos en el saco bucal, en la garganta del macho, hasta que se convierten en pequeñas larvas o renacuajos, los cuales libera y ahí terminan de metamorfosear. Es decir, hay una protección y más aún por parte del macho, no de la hembra. Cavar huecos o cavidades, pequeñas cuevas donde se mantiene algún individuo, que en el caso de los anfibios generalmente son los machos, protegiendo y cuidando a las crías hasta que éstas puedan desarrollarse. Esto ha sido algo muy interesante para los científicos, que les ha llamado enormemente la atención por la variedad. Hay muchos más, hay más de 46 tipos de estrategias reproductivas distintas en los anfibios. Uno, por la cantidad, y dos, porque generalmente es el macho el que establece esta protección de las crías. Dijimos hace un rato, en los estados larvales respiran a través de branquias, en los estados adultos principalmente a través de la piel, pero también de sus pulmones, ¿cierto?
La clasificación. Hay 3 órdenes de anfibios. Gymnophionida, también conocidos como cecilias, que parecen verdaderos gusanos, tienen ciertas diferencias con el resto de esta clase anfibia, carecen de apéndices locomotores, no tienen patas, y en algunos casos pueden tener una pequeña cubierta de escamas, de tipo también epidérmica. En Chile no existen cecilias, son de ambientes más tropicales. Anuros, cuyo nombre quiere decir que son el orden que carece de cola. An, sin, uro, es cola, sin cola. Aquí se encuentran todos los sapos y las ranas. Nosotros tenemos en Chile solamente del orden Anuro presentes. Y tienen una gran diversidad dentro de todo el planeta. Están en prácticamente todos los ambientes, exceptuando los polos, que es donde, obviamente, por estas características de ectotermo, se considera que no han podido llegar a ese tipo y colonizar ese tipo de ambiente. Los urodelos, que mantienen la cola durante toda la etapa de su vida, donde encontramos a los tritones y las salamandras, que son muy abundantes en Europa. Entonces, recapitulando, en Chile solo tenemos del orden Anura. Sin embargo, esta clase anfibia tiene 3 órdenes en el mundo. Dentro de los anfibios, y como para que ustedes puedan ir revisando, hay distintos libros que están disponibles en la red sobre anfibios de Chile. Yo les dejé aquí algunas imágenes de algunos de estos. Y lo que sabemos es que los anfibios son uno de los grupos que tiene mayores problemas de conservación, fundamentalmente por la contaminación y el cambio climático. En Chile hay especies que están en serio riesgo. Por ejemplo, el sapo de Miguel, Eusophus migueli, el Insuetufrinus acarpicus, el sapo de Mewin, Alzodes nodosus, Alzodes tumultuosus, Alzodes montanos, y nuestra ranita de Darwin. ¿Se acuerdan que les dije que ella cuida a sus crías y es uno de los anfibios único en el mundo, lo cual es más preocupante que esté en un riesgo de conservación? ¿Algunas dudas? Me voy entonces a los reptiles. Reptiles. Reptiles, ¿qué les comenté? La cubierta, ¿cierto?, de la piel con estas escamas que son de tipo ectodérmicas, son la última capa de la epidermis. ¿Qué más? Son escamas queratinizadas. La piel de los reptiles casi carece de glándulas, muy pocas, porque tiene esta estructura de protección que cubre todo su cuerpo. También son ectotermos y poiquilotermos, lo dijimos. Tienen la respiración por pulmones, el corazón avanza hasta constituir las 4 cámaras, y en la reproducción, a diferencia de los anfibios que no tienen órganos copuladores, sino que, igual que los peces, depositan los huevos en el agua y solamente se produce una estimulación del macho hacia la hembra para que ovule, para que bote los huevos mientras los va fecundando, acá en los reptiles aparecen órganos copuladores, es decir, los reptiles tienen penes y por lo tanto también hay una fecundación interna. Siguen siendo animales que depositan huevos para su reproducción. Estos huevos los dejan en el exterior. Un huevo de tipo amniota con una protección calcárea exterior, ¿cierto? Para que soporte las condiciones del ambiente. Los penes. Los reptiles tienen 2 penes. Por ende, se le llama hemipene a cada uno de ellos. Cada uno es un hemipene. ¿Por qué tienen 2? Porque está la cola. Y pueden, durante la cópula, utilizar el hemipen del lado derecho o del lado izquierdo, ya que tienen que copular colocando la cola, evitando la cola entre el macho y la hembra.
La imagen que está abajo mostraba lo del corazón, como el corazón, que ya lo sabemos, fue avanzando y llegamos ya a esta situación de implementar las 4 cámaras. Es un grupo muy abundante que tiene incluso en algunos casos placas óseas que le permite protegerse, ¿cierto? Esto involucra que deban mudar. Para crecer, los reptiles tienen que cambiar, igual como le pasaba a los insectos, a los artrópodos, al crustáceo también. Aquí tienen que deshacerse de estas escamas externas, de esta cubierta rígida, para poder seguir creciendo. Hay una gran variedad de reptiles y se lo considera un grupo parafilético porque tiene distintos orígenes. Si ustedes se fijan, eso es lo que está mostrando acá. Tiene distintos orígenes. Dentro de este grupo podemos encontrar a las tortugas, ¿cierto? A las lagartijas, lagartos, serpientes, cocodrilos y algunos otros grupos que son también del tipo saurio. La imagen posterior de la serpiente me está mostrando la muda. Para poder crecer deben mudar, ¿cierto? Deshacerse de esa piel, de esas escamas y poder formar un crecimiento. Mismo proceso que se daba en los artrópodos. Tienen una cubierta de todo su cuerpo para protección de la desecación. Logran vivir en muchos ambientes, incluso los más áridos del mundo. Y en el caso de las tortugas, solo destacar que las costillas están fusionadas con el caparazón. Por ende, la tortuga no puede deshacerse de su caparazón. Está todo fusionado. Tenemos entonces, fíjense, los antecesores de las aves. Y de hecho los cocodrilos son los más cercanos a las aves de hoy en día. Muchos dicen que las aves son reptiles emplumados. Si los comparamos con los anfibios, ahora tenemos una piel cubierta de escama, huevos de tipo amniota, con una protección, ¿cierto? Que le permite entonces protegerse del medio externo, de la desecación, y pueden colocar sus huevos ya no ligados al agua. Estos pueden colocarse directamente sobre la tierra. Además, son fuertes carnívoros y cazadores. No lo dije, los anfibios en general en estados larvales son herbívoros, pero en estados adultos son carnívoros. En este caso, siempre son grandes depredadores. Aquí hay una serpiente comiéndose un pequeño ratoncito. Para poder capturar a sus presas, han implementado distintas estructuras. Por ejemplo, algunos de ellos son capaces de inocular veneno, ¿cierto? Tienen órganos sensoriales, como el órgano de Jacobson, que le permiten ir detectando entonces las señales de las futuras presas. Pueden detectar como una imagen térmica dónde está la presa. Pueden detectar también los aromas que va dejando esta presa. Son muy hábiles como cazadores. Tienen una membrana nictitante, igual que los tiburones, una membrana que le permite proteger el ojo, como un párpado transparente que lo cubre. No tienen oídos, tienen una membrana timpánica, igual que el anfibio. Una gran cantidad de cromatóforos en la piel que le permite tener grandes coloraciones, y coanas se le llama a los orificios nasales que no son propiamente una nariz, como en el caso nuestro, que tiene una cubierta sensorial y una conexión directa con el respiratorio, sino que son orificios por donde entra el aire, pero sin una conexión, que algún tipo de sistema que lo lleve directamente hacia el respiratorio. Los penes. La imagen superior muestra en un lagarto los hemipenes, ¿cierto? Uno a cada lado de la cloaca. Tienen cloaca también. El digestivo, ¿cierto? Y el urinario, todos emergen por la misma cavidad. Caminan aún asemejando el movimiento de un pez.
con las extremidades, las patas hacia los lados. ¿Mm? Y hay algunas modificaciones bien interesantes, como por ejemplo los gecos, que tienen una serie de laminillas en las patas que les permiten adherirse a las superficies. Esto es como si fuera un cierre velcro. De hecho, se cree que la idea de los velcro surgió desde las observaciones del sistema que tenían implementados los gecos para poder adherirse a las superficies rugosas. En el sistema respiratorio, algunas particularidades: las serpientes, por la estructura de su cuerpo tan alargada, tienen un pulmón rudimentario que se ha achicado y se ha reducido, y el otro se ha alargado y recorre gran parte del cuerpo. Hasta aquí llega el pulmón funcional. ¿Qué más les podría contar? Que en el caso de los reptiles y aquellos que consumen gran cantidad de presas, igual como pasa con las aves, tienen un sistema digestivo que tiene buche, tiene estructuras dentro del estómago, ¿cierto? O todo este digestivo, muy musculares para ayudarles a destruir el alimento, ya que se comen presas enteras. La clasificación. Está el orden Chelonius, donde están todas las tortugas, que en Chile solamente se restringen a tortugas marinas. Para la diversidad de Chile no tenemos tortugas terrestres ni de agua dulce. La clásica tortuguita que está aquí de orejas rojas que venden como mascota es introducida. También las que venden terrestres. En Chile solamente llegan a nuestras costas las tortugas marinas. Solo esta está en Chile. Ofidios, donde están las serpientes, las culebras, que nosotros tenemos 5 especies en el caso nuestro: la culebra de cola larga y de cola corta, que son las más comunes y conocidas, y que son excelentes controladores biológicos naturales, porque depredan fundamentalmente pequeños roedores, sapos y lagartijas. Saurios, donde está la mayor diversidad en Chile. Y aquí hay algunas imágenes: calopistes, que es la llamada iguana chilena, que se distribuye en la zona norte hasta la cuarta región, hasta la región metropolitana prácticamente. Los fimaturos, como el que está en el Parque Laguna del Laja, ¿cierto? Que a todo esto es único en su especie a lo largo de Chile, que está con peligro de extinción. Y el lagarto de corbata, que muestra aquí, entre otros. También están las lagartijas de jardín y todas las que vemos comúnmente. Cocodrilos, que son los más grandes, que tampoco tenemos presentes en Chile. Es decir, nuestra fauna de reptiles se distribuye exclusivamente entre ofidios y saurios en el caso chileno. Y los quelonios marinos. También hay una gran diversidad de especies. Aquí hay muchos textos que ustedes pueden revisar. Les dejé algunos links donde pueden bajar algunos de ellos. Y recordarles aquí el lagarto de corbata, ¿cierto? Que está dentro de las especies que están en peligro y que son importantes para Chile. Más que en peligro, que son de las más abundantes y podemos también tener un cierto cuidado con ellos. Decíamos el Fimaturus, el Calopiste, y aquí las culebras, ¿cierto? La culebra de cola larga y la lagartija clásica de jardín, ¿no? En esta lámina también aparecen algunos anfibios, si ustedes se fijan. La rana chilena, que también es abundante y alguna gente estila consumirla, lo cual está prohibido. Las aves, igual que la semana anterior, chicos, como hay poquitos, no voy a hacer el break y me voy a ir de continuo con la grabación. Vamos a terminar todo lo que son los tetrápodos el día de hoy. Las aves, recordar que se originan a partir de esta ave primitiva. El registro fósil indica que el antecesor de las aves actuales es el Archaeopteryx, que es el que está mostrando esta imagen, desarrollada a partir de los fósiles, como se muestra acá, y que contempla ciertas características que son aún de tipo reptiliano, como por ejemplo, Archaeopteryx tiene dientes en su mandíbula, tienen patas escamosas, tiene una cola larga, pero está cubierto de plumas.
Por eso se lo considera que es el ancestro, que habría sido el paso entre los reptiles hasta los actuales aves. Si ustedes se fijan aquí también en esta imagen, está nuestro Archaeopteryx, que está extinto, que habría sido el que habría originado a todas las aves actuales, que van desde las avestruces hasta todas las aves que vemos en nuestros jardines hoy en día. ¿Mm? Dentro de las aves, nosotros recordar entonces que las aves, en términos evolutivos, estarían más cercanas a los reptiles que a los dinosaurios propiamente tal. Por otro lado, tenemos dos grandes grupos de aves reconocidas hoy en día vivas en el planeta. Las aves que vuelan y que se encuentran prácticamente distribuidas por todo el planeta, y las grandes aves corredoras o caminadoras que han perdido la capacidad de volar. ¿Cuáles son las características fundamentales de las aves? La cubierta de plumas. Las aves tienen su cuerpo cubierto de plumas que son de origen ectodérmico, ¿cierto? Aquí también es una estructura que se forma dentro del tegumento y que va a tener distintos tipos de plumas. Están las plumas que son las remeras o coberteras, que les sirven para volar y dirigir el vuelo, y aquellas que les permiten mantener la temperatura corporal, es decir, mantenerlas calentitas, que se llaman plumón, y son las que se les sacan a los pobres gansos o patos para hacer los plumones, ¿ya? Tienen otro tipo de plumas que son las filoplumas, que tienen una función sensorial, como si fueran bigotitos que les permiten entonces ir detectando el entorno. Además tienen una serie de sacos que están conectados a sus pulmones, que le permiten llenarse de aires y reducir el peso para poder volar. Son modificaciones para el vuelo. Todos estos sacos aéreos van produciendo una reducción de peso y mejoran la capacidad además respiratoria de las aves. Poseen cloaca, es decir, todos los desperdicios van a dar a la misma salida, incluyendo también el sistema reproductor. Por eso los huevos salen sucios cuando la gallina coloca los huevos. Carecen también de órganos copulatorios, no tienen órganos copulatorios como en el caso de los reptiles. Y las extremidades anteriores se modificaron para el vuelo, convirtiéndose en alas, ¿cierto? Podemos reconocer en el cuerpo la cabeza, el cuello, el tronco y cola, que está todavía presente. Hay modificaciones en su sistema esquelético, un esternón gigantesco para poder ser soporte de los músculos pectorales. Y los músculos pectorales, igual que los fisicoculturistas, ¿cierto?, les sirven para desarrollar las extremidades anteriores. Y las extremidades anteriores les sirven para volar. Entonces, por eso las aves tienen esta quilla gigantesca de esternón, que cuando uno consume pollo, se ve como una estructura triangular que tiene cartílago en la punta. Otras modificaciones, todavía tenemos aquí la zona de sacra, ¿cierto?, que se mantiene como una pequeña colita, que también tiene una finalidad dentro del vuelo. Las extremidades anteriores dijimos modificadas como alas para poder volar, y las posteriores se mantienen como extremidades, como patas que le permiten caminar o también tomarse de los árboles, las ramas, o capturar las presas en algunos casos. Los huesos de las aves. Los huesos son huecos y también tienen como función reducir el peso, permitir cavidades que se llenan de aire, reducen el peso y les facilitan el vuelo. Por eso también podemos observar estos huesos trabeculares llenos de cavidades. Y lo que está aquí mostrando es que esta misma imagen, esta misma idea se utiliza en los aviones. Si ustedes se fijan, aquí hay un ala de avión que está hueca por el medio. ¿Qué más? En las patas o en las extremidades posteriores
El cuarto dedo se coloca en posición posterior para permitirle la sujeción a las ramas. En las anteriores, ¿cierto? Los dedos se reducen y conforman parte de las estructuras finales del ala. En algunas aves queda uno de los dedos todavía bastante desarrollado y genera estos garras como que el tehues, con los cuales pueden defenderse. El sistema nervioso va aumentando, sin embargo, no llega al desarrollo de los mamíferos. Lo que más se desarrolla en el caso de las aves es la parte que tiene que ver con la vista, precisamente por las aves que vuelan y para poder detectar a las presas. También el oído, ya que ellas se comunican a través de principalmente emisiones sonoras, como son el canto. No tienen dientes en el pico. Y un sistema digestivo que sigue compuesto de distintas estructuras musculares que le van permitiendo moler el alimento que ellos van consumiendo. Hay modificaciones en las aves dependiendo del ambiente y la alimentación. Por ejemplo, el pico es una característica que va a determinar cuál es el ambiente y cuál es el tipo de dieta que tiene el ave. Los pelícanos, los habrán visto alguna vez con esta bolsa donde pueden ellos pescar y guardar a los peces. Un picaflor que tiene un pico alargado ya para introducir en las flores y alimentarse del néctar. Aquellos que tienen los picos finitos y delgados, cortos, son insectívoros, es decir, pueden cazar insectos al vuelo o encontrarlos entre la vegetación. Los picos gruesos, como los de los cuervos o también algunas otras especies que existen en Chile, son picos de tipo granívoro, mucho más fuertes para romper el grano. Los patos, un pico aplastado y que tiene pequeñas laminillas en el borde para ir filtrando las algas de las que se alimenta. Los halcones, muy agujado, aguisado, con una punta que le permite ir desgarrando los trozos de carne. Los loros, ¿cierto? El clásico pico que permite romper frutos y granos. Y los flamencos, también curvo para ir recogiendo el agua y filtrando todo este plancton del cual se alimenta en las lagunas de altura donde viven los flamencos. Es decir, va a depender de su alimentación. Lo mismo pasa con las patas. Aquellos que corren tienen dedos ensanchados y fuertes para poder desplazarse en la tierra. Las rapaces con garras muy fuertes y largas, curvas para poder sostener a la presa que capturan mediante el vuelo, ¿cierto? Las acuáticas como un pato, un ganso, un cisne, palmeadas como si fuera una pata de hombre rana para poder nadar mejor. Aquellas que viven en árboles con dedos largos y con estas garras para poderse asir, agarrar del árbol y no caerse. Y las trepadoras, un poco más ensanchados los dedos para, como por ejemplo un carpintero, poder subir sin caerse los troncos de los árboles. Estas mismas características también se extienden a los tipos de alas. Va a depender del tipo de vuelo, el ambiente, si las alas son más largas o más cortas, si son de distintas estructuras. Por ejemplo, los albatros, que pasan su vida planeando y volando, tienen alas largas, muy largas y extendibles, que les permiten planear, utilizar las corrientes de aire cálido y prácticamente vivir flotando en el medio aéreo. Las de alta velocidad, como una golondrina, ¿cierto?, que le permiten entonces volar y alcanzar grandes velocidades. Y bueno, los que planean como los cóndores, mucho más ancha y larga para mantenerse en este ambiente. La última característica que vamos a mencionar de las aves es la glándula de sal, que está presente en aquellas especies marinas y que le permite ir concentrando y deshacerse de los excesos de sal que corresponden a su dieta, ya el ambiente donde viven.
Y bueno, y acá abajo están las avestruces para mostrar que en el caso de ellas tienen unas patas muy desarrolladas porque son grandes animales corredores. Pingüino, las plumas están modificadas, mucho más pequeñas, parecen verdaderos vellos, para evitar, ¿cierto?, para generar una cubierta que les dé protección y aislación frente al medio ambiente donde viven, que es un ambiente muy frío y húmedo. El circulatorio lo mencionamos hace un rato, y comentamos también que en este caso no hay una vejiga urinaria, sino que hay exclusivamente una cloaca donde se vierten todos los desechos y también la producción reproductora. En el sistema respiratorio, la zona anterior hay una estructura llamada siringe, que es la que les permite cantar, aquí está mencionada, y es la que básicamente hace que las aves sean grandes cantores. No todas las aves cantan, ojo con eso. Y esta imagen también nos está mostrando aquí todos los sacos aéreos, ¿se acuerdan? Que se conectan con los pulmones, que le permite entonces también reducir el peso. En cuanto a la reproducción, solo hay una gónada que es útil y que es funcional, que es la izquierda. Y si ustedes se fijan, esta está constantemente produciendo huevos. El oviducto es el encargado de producir todas las capas de cubierta, la clara de huevo, y también producir la cáscara del huevo. ¿Ya? Y se están colocando constantemente huevos que van emergiendo desde este oviducto que es el funcional. Cuando nacen, hay dos tipos de formas en que nacen las aves. Se habla de los precociales, que son crías que nacen totalmente formadas, capaces de salir inmediatamente, salen del huevo y empiezan a correr y siguen a la madre o al padre y son totalmente aptos para vivir sin ayuda de los padres. Y obviamente están los altriciales, que son los que nacen ciegos, sin su cubierta de plumas y requieren un cuidado completo por parte de los padres. Decíamos que tenemos dos grandes grupos, ¿cierto? Vamos a hablar de las aves que no pueden volar, sin volar, y las que logran volar. Muy a grosso modo, el paleognatas son las aves que han perdido la capacidad de vuelo, o esta es muy básica, aquí está el kiwi, están las avestruces, está el ñandú, las alas están reducidas, precisamente porque no son necesarias para volar, y en su lugar su hábito es exclusivamente para correr en los medios terrestres. El resto de las aves tienen una gran capacidad de vuelo o de natación, como los pingüinos, y tienen por lo tanto una quilla bien desarrollada y alas bien desarrolladas. Y aquí hay distintos órdenes, lo que está mostrando ahí: orden paseriforme, orden anseriforme, orden falconiforme. Cada orden, si se fijan, tiene que ver con características propias de las aves. Anseriformes, todos los que son como tipo pato. Falconiforme, falcones, son todos los que son como halcones, águilas. Y paseriformes son todas aquellas que son las cantoras, que son las clásicas que vemos nosotros en los jardines y en las plazas. Hay muchas aves en Chile. Las aves tienen la capacidad de migrar también, así que compartimos muchas con otras partes del planeta. Recuerden que algunas pasan el verano, primavera acá, migran en invierno, otras se mantienen todo el año. Les dejé aquí un afiche de las aves urbanas, que son las que tradicionalmente podemos ver en las plazas. Este es de Santiago, sin embargo, es transversal a nuestro entorno. Tradicionalmente los picaflores se pueden observar, ¿cierto? Los chincoles, los gorriones, chercanes, también zorzales podemos ver. En nuestro caso, en esta época se ven las bandurrias, los tiuques, zorzales, y hay una serie de libros y guías para poder identificar aves. De hecho,
un comentario adicional. En el caso de las aves han sido muy utilizadas con términos educativos. Hay gran utilización de las aves en el ambiente educacional chileno, precisamente generando grupos de observadores de aves, talleres de medioambientales, etcétera, utilizando este grupo como uno de los elementos por lo atractivo que le resulta a las personas y lo fácil de observar. El último grupo que vamos a revisar son los mamíferos. Espero que todavía estén conmigo. ¿Están por ahí todos o no? Sí, yo estoy aquí. Gracias. ¿Cómo va todo? ¿Vamos bien? Bien. Los mamíferos, características principales de los mamíferos. Los mamíferos tienen glándulas mamarias. Esa es la principal característica, no olvidar. Por eso aquí las imágenes muestran a una mujer dando pecho, una vaca. Es decir, una de las características que es transversal a los mamíferos, las glándulas mamarias. La segunda, la piel. La piel en segundo lugar, porque las ballenas, los delfines, ya no tienen su cuerpo cubierto de pelos. ¿Mm? Sin embargo, es una de las características que tradicionalmente se utiliza para identificar a los mamíferos, los pelos y las glándulas mamarias. Seguido de eso, otras que podemos mencionar son los huesos pélvicos que se encuentran fusionados, en la aparición del diafragma pulmonar muscular que separa, lo habíamos dicho, toda la zona cardiopulmonar del resto del sistema, ¿cierto? Todo lo que es la parte visceral. La dentición. Existen dos tipos de dientes, es decir, hay un reemplazo de los dientes de leche. Tenemos una primera dentición en las etapas juveniles y una posterior, que es la definitiva. También hay diferentes tipos de dientes. Los dientes van a ir variando de acuerdo a la estructura, la función, el tipo de dieta, la alimentación que tenga este mamífero. Al igual que las aves, los mamíferos son endotermos y homeotermos, es decir, la temperatura corporal es constante y se produce por el mismo funcionamiento del cuerpo. Los sexos están separados. Hay generalmente aquí un desarrollo al interior del útero, hay algunas excepciones, dice ahí, y por lo tanto también hay como norma estructuras copulatorias. Dentro de los mamíferos tenemos gran diversidad. Esta imagen me está mostrando aquí, a la excepción de las excepciones, ¿cierto? Estos prototerios, que son los que tienen todavía huevos, que existen solamente 2 en el mundo, y que son, podríamos decir, lo que queda y no se extinguió. Están todos los mamíferos marinos que han sufrido una serie de modificaciones corporales para el ambiente. Están el resto de los mamíferos terrestres acuáticos y aquellos que también sufrieron modificaciones para volar, como por ejemplo los murciélagos. Y el otro grupo, si ustedes se fijan, está por un lado la excepción de los prototerios y por el otro lado están todos los marsupiales, ¿m? Que son estos organismos mamíferos donde el desarrollo del embrión no se completa dentro del interior de la madre, en el interior del útero, sino que se completa fuera en un saco que la madre contiene. Esta imagen lo que me está mostrando es el origen. Y el origen básicamente se daría a partir del Triásico de un primer mamífero primitivo, ¿ya? Ese sería el primero que estaría dando el origen a todos los mamíferos de hoy en día. Dentro de los mamíferos podemos encontrar terrestres, acuáticos y voladores. Todos los mamíferos respiran por pulmones, y esto es importante mencionarlo. Un delfín, una ballena, un lobo de mar, una nutria tienen pulmones, por ende se pueden ahogar. Si bien es cierto, viven en el mar, uno de los principales problemas, sobre todo con los delfines,
le pasa también a las tortugas de los reptiles, es que quedan enredadas en las redes de los pescadores y mueren asfixiadas, ahogadas, cuando se utilizan estos medios de pesca de rastreo masivos. Decíamos que el corazón tiene 4 cámaras y además aquí hay glóbulos rojos bicóncavos y anucleados. Ah, los otros tienen núcleo, no lo dije. Acá desaparece el núcleo. Y una de las características es que el glóbulo sanguíneo, ¿cierto? Carece de núcleo. Hay muchas estructuras sensoriales. Tenemos de hecho la aparición de un pabellón auditivo, o las orejas que le llamamos nosotros, ¿cierto? Que le permiten a este mamífero moverlas y, así como si fueran radares, ir dirigiéndolas hacia de dónde viene el sonido. De hecho, el ser humano ha perdido esa capacidad de mover las orejas. Y aquí hay un ejercicio que se mezcla un poco con genética. Hay gente que hoy en día tiene este carácter como un carácter primitivo y logra mover las orejas un poco. Yo, por más que lo intento, no lo logro. Pero es un carácter primitivo y el grueso de los mamíferos lo mantiene. ¿Qué más? Estructuras sensoriales. Los que nosotros le llamamos bigotes, en realidad se llaman vibrisas, que son pelos largos que tienen función sensorial. Y de hecho por eso no hay que cortarle los bigotes ni a los gatos, ni a los perros, ni a ninguna de las mascotas, ya que estos tienen una función netamente sensorial y le permiten medir el entorno, incluso las distancias. El cuerpo está cubierto de pelos, decíamos, ¿cierto? Las patas van a ver estructuras distintas dependiendo de su medio ambiente y el sistema de locomoción. Sin embargo, fíjense que son todos modificaciones de las mismas estructuras. En el caso del hombre, hablamos de que tenemos una estructura plantígrada, es decir, nos apoyamos en la planta del pie para caminar, ¿cierto? Con 5 dedos que quedan en posición delantera. Los caballos, sus extremidades se modifican y quedan apoyadas en un único dedo, por eso son ungulígrados. Se apoyan en un único dedo y lo que la gente corta aquí en la pezuña es como si fuera la uña, ¿cierto? Que tiene este único dedo con una reducción de los anteriores. Los perros, 4 dedos. El más chiquitito queda incluso en algunos, se le puede ver que está reducido y remanente acá. En general tiende a desaparecer, pero todavía puede quedar en algunos tipos de perros reducido y sobresale en la parte un poquito más arriba. Las 4 dedos con sus respectivas garras. Entonces, podemos tener modificaciones dependiendo de dónde habita. Un chancho, ¿cierto? Una cabra, tienen estas pezuñas partidas, entonces serán 2 dedos los que quedan ahí. La cola. La cola en general, en los animales que se mantiene, tiene por finalidad ayudar en el equilibrio. Le permite una prolongación de la columna, por lo tanto, permite ir orientando el equilibrio, sobre todo en los saltos. Aquí está mostrando un lemur saltando y la cola le ayuda a equilibrarse. En los gatos también. En los perros también. Es un error cortarle la cola a los perros por belleza. Le estás haciendo un daño al pobre animal. En el caso de las ballenas, la cola tiene por finalidad, ¿cierto?, ayudar en el nado. Y hay que recordar que estas son las extremidades anteriores y las posteriores están reducidas al interior del cuerpo de la ballena. ¿Qué más? Un sistema nervioso muy complejo, con una dentición que va a variar dependiendo del grupo animal que nos encontremos. Lo demás de esta imagen ya lo habíamos mencionado anteriormente. La cubierta de pelos. Pelos para la protección, para poder resguardar el calor, para proteger, incluso para proteger esta piel de las agresiones del medio externo. Hay otras estructuras que se van generando como producción del tegumento que tienen que ver con distintas funciones dentro del reino animal. Algunos, como los puercoespines, pueden desarrollar púas
que le permiten la defensa. Las vibrisas que dijimos que tenía acá, fíjate que el gato tiene hasta alrededor de los ojos también, de carácter sensorial. Podemos encontrar cuernos y astas. Mencionar que las astas de los ciervos son estructuras que se van generando en forma periódica, es decir, crecen previo al periodo reproductivo y pasada el periodo reproductivo, estas se caen por sí solas. Son prolongaciones de hueso que se cubren de piel y vello, y a medida que avanza el periodo reproductivo se produce una estrangulación muscular de la zona del hueso, se reduce el flujo sanguíneo y este hueso muere y se cae y vuelve a crecer a la otra temporada. Distintos son los cuernos. Los cuernos de las vacas o de las cabras son cuernos que crecen como una producción córnea por sobre el hueso. Y estos obviamente ustedes lo habrán visto, si los cortan ya después no vuelven a crecer. En el caso de el cuerno del rinoceronte, esta es una producción de pelo, es pelo apretado, apelmazado, que conforma esta estructura. Los dientes que decíamos, dientes distintos, diversos, los dientes tienen funciones diferentes y para poder hablar de los dientes se utiliza la fórmula dental. La fórmula dentaria indica I por incisivos, que son las paletas, los dientes, C por carnívoros, que son los colmillos, PM por premolar, los que siguen después de los colmillos, estas muelitas chicas, y M por molar. Todos tienen una función distinta. Incisivos sirven para cortar, ¿cierto? Los caninos para desgarrar y perforar, los premolares para cortar y separar, y los molares para triturar. La fórmula dentaria indica, incisivos, el animal tiene 3 y se cuenta, lado izquierdo, lado derecho, 3 hacia el lado izquierdo, 3 hacia el lado derecho, en total tiene 6. Esta raya me divide lado superior o mandíbula superior, mandíbula inferior. Entonces tiene 3 hacia la derecha y 3 hacia la izquierda en la mandíbula superior, 3 hacia la derecha, 3 hacia la izquierda en la mandíbula inferior. Caninos, 1 a la derecha, 1 a la izquierda, mandíbula superior, 1 a la derecha, 1 a la izquierda, mandíbula inferior. Premolares, 4, a ver si será cierto, 1, 2, 3, 4. 4 hacia la derecha, ¿cierto? Mandíbula superior, 4 hacia la izquierda, mandíbula inferior. ¿Por qué aquí me aparecen 3 dibujados? Porque en el caso de los carnívoros, el último premolar se fusiona con el molar generando este hueso gigante, este diente, perdón, gigantesco, que es el que se le llama el carnicero, que es el que sobresale y uno ve en los perros como grande. ¿Ya? Y después vienen 3 molares, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿cierto? 3 hacia la izquierda, 3 hacia la derecha, superior e inferior. En el caso humano, fíjense que no es esta misma fórmula dentaria. Solamente por mencionar, en incisivos nosotros tendríamos 2 hacia la izquierda, 2 hacia la derecha en la mandíbula superior, 2 hacia la izquierda, 2 hacia la derecha en la mandíbula inferior. Dentro de los dientes, dijimos que habían unos de leche y otros que son los permanentes. A eso se le llama difiodontes, es decir, podemos cambiarlos. Heterodoncia, dientes diferentes, de distintos tipos. Tienen nombres diferentes los dientes dependiendo de la forma. Podemos encontrar los braquiodontes, los ipsodontes. Fíjate que los braquiodontes, dice aquí, se reconocen porque tienen una corona y una raíz. No crece más y se desgastan progresivamente. Los ipsodontes son aquellos que crecen en forma continua. Por ejemplo, los conejos, los hámster que venden de mascota tienen dientes de tipo ipsodontes. Siempre están creciendo y se tienen que ir desgastando. En cuanto a la forma, están los dientes bunodontes, secodontes, selenodontes y lofodontes. Bunodontes, una forma casi cuadrada. Senodontes,
puntiagudos, incluyendo la carnicera, selenodontes, como si fueran medias lunas, y lofodontes. Las cúspides se unen de a dos, formando como rayitas. Esto también indica, aquí abajito dice, quiénes son los animales que tienen estos tipos de dientes fundamentalmente. Ahí está la imagen. Unodonte como cuadrado, ¿cierto? Secodonte, incluyendo esta muela carnicera. Selenodonte dijimos como media luna. Y lofodontes como si fueran rayitas. Los habré visto en los distintos animales que alguna vez he tenido en cercanía. Yo creo que el del perro es el que más cercano han encontrado. Cada tipo de dentición tiene que ver con la alimentación. Aquellos que son herbívoros, aquellos que son carnívoros. Fíjense que las vacas, por ejemplo, no van a tener caninos. ¿Para qué quiere un colmillo una vaca? Animales generalmente herbívoros van a tener los incisivos y los molares y los premolares y van a estar ausentes, ¿cierto? Incluso aquí dice ausente en algunos casos los incisivos superiores y ausente los colmillos, no los necesita. Un animal como un tigre, un perro, un gato, sí, necesita colmillos fuertes, porque en realidad va a alimentarse, va a necesitar capturar a las presas y enterrar estos colmillos. Y sus incisivos, los dientecitos del gato son chiquititos, los dientecitos del perro son minúsculos, porque en realidad también en este caso los dientes no es parte fundamental de su dieta. Entonces, la fórmula dentaria va a tener que ver directamente con el tipo de alimentación que un animal va a tener. Y aquí siempre viene la pregunta, como seres humanos, ¿qué es lo que somos? ¿Herbívoros, vegetarianos, carnívoros? En términos biológicos, somos omnívoros, porque tenemos incisivos, colmillos, ¿cierto? Premolares y molares. Y la verdad es que ninguno está más desarrollado que el otro. No tenemos unos colmillos gigantes como el carnívoro, pero sí están ahí para consumir carne. No tenemos unos incisivos minúsculos y nos permiten cortar. Tenemos muelas, no como una vaca, pero nos permiten, ¿cierto?, seguir alimentando. Bueno, acá arriba hay una serie de estructuras dentarias que están mostrando los distintos tipos de dieta en los casos fundamentales. El caballo, recordar aquí, Equus es caballo, que tiene aquí un pequeño, muy reducido, los caninos, porque ya estos no tienen utilidad en su dieta. Y vienen como la muela del juicio, van en retroceso, van a la situación de terminar desapareciendo. ¿Ya? Lo mismo pasa con los digestivos. El aparato digestivo va a depender del tipo de dieta. Dicho a grosso modo, en el caso de los herbívoros 100% hay un estómago dividido en 4 cámaras que le ayuda a la digestión. La celulosa, la vegetación, es de un proceso muy largo de digestión. Y esto es lo que hace que los animales rumeen, que mastiquen, traguen, pasa por una cámara del estómago, se devuelve a la boca, lo vuelven a masticar, vuelve a bajar, y el proceso dura largamente. Además va de la mano de un intestino muy, muy largo para poder absorber el máximo de nutrientes. En general los carnívoros tienen un estómago más simple, ¿cierto? Y un intestino más corto, porque su dieta y la digestión de la carne es mucho más rápida. Y volvemos al mismo caso de los humanos. Nuestro sistema digestivo, como el resto de los primates, es de tipo omnívoro. Tiene las características, no tenemos los 4 estómagos, por ende no podemos ser vegetarianos 100%, pero tenemos un intestino muy largo. Y eso también nos da indicios de que estamos dentro de los omnívoros. Respiratorio, con pulmones y estructuras ahora directa conexión desde la nariz hacia el sistema pulmonar. El circulatorio, dijimos, eritrocitos sin núcleo, corazón de 4 cámaras y los 2 sistemas. Excretor totalmente formado.
con riñones que hacen esta eliminación de desechos, y una vejiga separada la excreción, ya no hay una cloaca, aquí todo tiene su salida diferente, el ano para la digestión, ¿cierto? La uretra para los desechos del aparato excretor, y obviamente la vagina como conexión en el caso del reproductor. En la reproducción, bueno, hay un desarrollo al interior de una placenta, aunque decíamos que todavía tenemos algunos casos que son ovovivíparos, como el ornitorrinco y el equidna, que son este grupo de excepción. En general, la reproducción se produce al interior de la placenta del mamífero, y tenemos algunas cosas distintas en términos de los tres grupos principales de mamalia. Órganos de los sentidos, muy bien desarrollados. Recordar que aquí, al igual que ya con las aves, y lo empezábamos a ver, hay que especializarse en cazar y percibir a las presas, así que escucharlas y verlas con buena forma. Incluso se elaboran sistemas como la teledetección, que está presente en los delfines, en las ballenas, la ecolocación también, en el caso de los murciélagos, que le permite encontrar a las presas. Un cerebro que ha crecido y se ha desarrollado mucho más que en los otros casos. Y encontramos tres grandes grupos: los prototerios, los metaterios y los euterios. Los prototerios son los más primitivos, carecen de dientes, de labios, tienen un pico córneo, tienen una cloaca y ponen huevos, acordarse. La hembra carece de un útero, pero sí tiene las glándulas mamarias, por eso no la podemos dejar fuera de los mamíferos. Recordar que la característica aquí es presencia de glándulas mamarias. En los metaterios tenemos una cloaca muy reducida, son vivíparos, la fecundación es interna, la hembra tiene un útero y tiene glándulas mamarias, pero no se produce el desarrollo al interior del útero porque no hay la formación de una placenta. Los embriones salen, migran hasta una bolsa marsupial y ahí se terminan de desarrollar, y en la bolsa se toman de un pezón y empiezan a succionar la secreción láctea. Los euterios o verdaderos placentados, el resto, vivíparos, con glándulas mamarias, con placenta, con la conformación de este cordón umbilical y todas las conexiones anteriores. Y aquí una imagen como para mostrarlos, ¿cierto? Los prototerios, o también llamados monotrematas, donde está el equidna y el ornitorrinco, los marsupiales o metaterios, donde tenemos a los canguros, al koala y algunas especies chilenas que también son marsupiales, y el resto de los placentados, donde están todos los demás, incluyendo las ballenas, los delfines, que también tienen a sus crías al interior de la madre, nace una cría viva y se alimenta de secreción láctea. Imágenes: proterios o monotremas, ¿cierto? El ornitorrinco y el equidna. Marsupiales, el clásico canguro, que es el que quizás generalmente han visto, pero quiero aprovechar esta clase para mencionar al monito del monte, a la yaca, que son especies chilenas. Nosotros tenemos marsupiales en Chile que precisamente son muy pequeños y que nos recuerdan de nuevo esta unión con Guánica. Solamente quedan vivos al día de hoy marsupiales en Australia, ¿cierto? Y precisamente nuestro continente, y en nuestra parte del continente, en el extremo sur. Placentarios, muchos. He colocado especies chilenas: está el huillín, está el huemul, el puma, el zorro. Y bueno, también para terminar, esto es lo último que quiero mencionar, hay diversos libros, hay algunos que están disponibles en línea, y hay una aplicación que me ha encantado mucho para celulares de Android, y que son estas que les estoy dejando aquí, que están muy buenas. Yo los animaría a que las instalen. Está Aves de Chile, que les permite ir identificando las aves con las que se encuentran. Viene con los cantos, vienen
viene muy, muy diversa. Está Fauna de Chile, que incorpora también algunos mamíferos, reptiles, anfibios, incorpora otros grupos. El Busca Aves de Chile, Merlín y el IDIRT. La verdad es que son bastante buenas, les pueden ayudar el día de mañana cuando ustedes sean profesores, y ahora para poderse animar a conocer un poco más de la fauna que existe en Chile de distintos grupos animales. Así que eso es la clase. Algunas consideraciones finales están puestas en la diapositiva, pero ya las hemos mencionado, y les voy a dejar este cuadro resumen que más o menos nos completa algunas de las ideas de este gran grupo de tetrápodos. Eso sería, esto fue una maratón. Quiero recordar que viene de la mano con una tarea que tenemos planificada, que es el desarrollo de una infografía, precisamente. Y es muy importante que en esta infografía veamos, ustedes puedan pedirnos ayuda para desarrollarla, se las vamos a publicar hoy día con todos los requisitos. Hay distintas formas de generar infografías y fundamentalmente lo que sí quiero destacar es que tiene que ser con especies, como dice ahí, mezclar especies que son chilenas y también identificar algunas que llegaron aquí y se transformaron en invitados no deseados. Así que esa es la última misión y estaríamos con toda la materia de esta asignatura. La próxima semana quiero indicarles que vamos a tener el certamen el día 24 y el 31 vamos a hacer una reunión para ver entre todos las infografías. Así que les pido que por favor le avisen a sus compañeros que el 31 tenemos que reunirnos todos para que podamos ver las infografías que ustedes van a desarrollar, y la infografía tiene un adicional, una evaluación entre pares. Eso sería todo lo que tengo que decirles hoy. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Soy Es todo oído. que como la tarea 7 estaba bloqueada, ¿sigue con el mismo plazo de entrega? Porque yo pensé que estaba bloqueada porque no habíamos terminado el módulo. La tarea 7 es la de los peces, ¿cierto? Sí. Sí, la de los peces. Se les Claro. podría dar un poco más de plazo, pero se les va a juntar con la tarea de... O sea, lo que podríamos hacer es dejar disponible esa fecha de entrega y le ampliamos el plazo nomás. O sea, que la pueden subir hasta el otro lunes quizás o el próximo miércoles. Pero eso no significa que por subirla atrasada van a tener menos puntaje, sino que sigue siendo la misma fecha de entrega, pero con un plazo, con el plazo adicional frente a estas circunstancias. Claro, la verdad es que aquí hemos desaprovechado un poco las posibilidades del sistema del Canvas de mandarnos avisos, porque nadie dijo que no estaba publicado. Yo, Sí, de yo hecho, la publiqué, me pero no me di convencí cuenta que se iban a hasta el hacer. último minuto que estaba publicada, Sí. y anoche mismo las estuve revisando. Ahora, claro, yo no publiqué la parte inicial y fui publicando las hojas posteriores. Sí, me Entonces, pasó lo mismo, yo publiqué la tarea, pero no me percaté que no, arriba no estaba, y como vi todo verde, pero claro, el módulo no estaba publicado. sí, ahora chicos, yo creo que la tarea 7 nos queda con más tiempo para entregarla. Recordarles un poco que la última, la de la infografía, me interesa que la podamos socializar, conversar y generar este nexo con ustedes, porque los vertebrados son el grupo más importante y el grupo probablemente más cercano, y como partí diciendo, se han utilizado mucho en este último tiempo con fines educativos en los establecimientos educacionales. Entonces, me parece que es donde tenemos que sacarle un poco más de provecho al conocimiento de estos grupos animales, que son lo que son las aves, los mamíferos, los anfibios, los reptiles. Eso es lo que explica la idea de que ahí hagan una infografía, que sea la infografía es un afiche, y el afiche lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Ojo que yo no lo puse en la guía, pero pudiera ser hasta en papel y le sacan una foto de buena calidad y la suben.
El detalle es que se pueda ver y lo podamos seguir y evaluar. ¿Alguna otra duda, chicas? Ya, sí. Yo les quería comentar de que ya le cambió la fecha para el 25 de agosto entregar la tarea de los peces. ¿Ya? 25 de agosto. O sea, tienen una semana y un día para poder hacerla, pero pueden subirla hasta el 28 de agosto, hasta el viernes 28. Eso ya está actualizado en Canvas por si acaso. ¿Alguna duda con este grupo? Yo sé que fue una maratón de nuevo, fueron hartos grupos, hartas clases que pasamos en una sola sesión. Cualquier duda, mándenme correos. Yo estuve respondiendo correos el fin de semana. Si le mandan a la profesora Nixa, a Maca, a mí, a cualquiera, podemos irlos respondiendo. También recuerden que está la herramienta de los foros en Canvas, que también se pueden usar. Y todo lo que ustedes requieran, algún tipo de duda que surja en torno a estas temáticas, hagan las consultas, ¿ya? De tal forma de que no se queden con la duda para que podamos dar un contenido bien abordado. Profesora, Dígame. ¿me puedo quedar después un ratito con usted, después de la clase? ¿Ya? Porfis. Ya. Bueno, si no tienen más dudas, damos hasta aquí la clase. Yo voy a parar la grabación porque para que empiece a guardar, o si no me dice que he gastado mucha... Y paro la grabación.